Bueno, en este caso al señor Diego Zapata se le imputan dos hechos, en este caso del delito de corrupción de menores. Está detenido desde el día jueves, el día sábado se le tomó declaración indagatoria y se le dictó una prisión preventiva por el término de 90 días. Se están requiriendo en este caso todas y cada una de las pruebas que estime corresponder por parte del Ministerio Público Fiscal y por parte de la defensa. También en este caso se está trabajando para demostrar que el hecho no existió y que lejos estamos ante un delito de corrupción de menores, ¿cierto? Doctor, ¿por qué usted dice que están lejos de un delito de corrupción de menores? ¿Por qué? Porque justamente entiendo yo, y esto lo digo con el mayor de los respetos, ¿cierto? Nosotros tenemos dentro del artículo 125 que habla del delito de corrupción de menores, que es un delito de tipo residual, ¿cierto? Que se tipifica la conducta a partir de determinadas intenciones, que es torcer el sano instinto sexual de una persona, que se puede realizar de dos maneras. En primer lugar, cuando los actos que se ejercen sobre una persona, aun cuando sea menor y con su consentimiento, sean de tipo lascivo, sean realmente de tipos corruptores. Y por el otro lado, cuando por la edad, en este caso, de las personas sometidas, en este caso, a este tipo de prácticas, sean prematuras. En el hecho que se le imputa, en uno de los hechos que se le imputa más precisamente al señor Diego Zapata, aparece como vinculado a este hecho, y no digo víctima, una persona de 17 años de edad. Una persona de 17 años de edad en nuestro sistema penal argentino es perfectamente imputable. ¿Qué quiere decir? Esa persona mañana puede ser imputada, es una persona menor, es cierto porque tiene menor de 18 años, pero es imputable. Es decir, mañana podría ser condenado, ser responsabilizado, en este caso por un delito de homicidio, de abuso sexual, y podrá el juez de menor o no imponerle una determinada sanción. Pero ¿qué es lo que quiero clarificar con esto? Es que es una persona que tiene plenamente conciencia para dar su consentimiento en el caso de tener relaciones sexuales con una u otra persona, y más si esa persona concretamente analiza o dice que ya ha tenido otro tipo de relación. Entonces, ¿qué es lo que quiero significar con esto, señor? Es que no estamos en este caso ante un hecho de tipo prematuro de una persona que no puede prestar válidamente el consentimiento, que es uno de los casos, en este caso, con los que se podría producir el delito de corrupción de menores. Y del otro lado, que los hechos sean realmente contrarios a la moral, a las normas y a las costumbres. A ver, las prácticas de tipo homosexual, podríamos decir que en otros procesos o en otros tiempos de nuestra querida Argentina realmente fueron consideradas que tener prácticas de tipo homosexual era alterar, si se quiere, el normal desarrollo sexual de una persona. Hoy nosotros, con un matrimonio igualitario, como es el que existe en este caso en Argentina, sabemos perfectamente que tener una relación homosexual de cualquiera de nosotros, no solamente de la persona que se encuentra involucrada, es una cosa absolutamente normal. Entonces, de ninguna manera podemos pensar que estamos ante un hecho prematuro, que podría ser en este caso una corrupción, en menores de 10, 12, 11 años, porque sí, hay realmente una persona de 10, 12, 11 años, 13 años, donde no pueden dar un consentimiento de tipo válido, o el consentimiento estaría viciado o condicionado. Podríamos hablar de que se trata de torcer el sano instinto sexual, pero no con una persona que puede ser imputada penalmente y que incluso dice que nunca fue amenazada y que nunca fue condicionada. Y el otro es, si no es una persona que realmente no es prematura, las relaciones sexuales de esta persona no son prematuras, entonces ¿cuál es la conducta que aparece como depravada, como corruptora? Una relación homosexual. Entonces, ¿sabe lo que ocurre? Se está condenando, y esto me hago cargo de lo que digo, a una relación homosexual. Se está estigmatizando una relación homosexual como un hecho depravado, como un hecho corruptor, y eso no es así. Esto no existe, no es así, y esto tenemos que erradicarlo
de hace muchísimo tiempo y se está erradicando justamente en las relaciones y a partir de la ley justamente en nuestra querida Argentina. Disculpe, doctor. Por eso que digo que no estamos lejos de un delito de corrupción de menores. Disculpe, doctor, justamente, yo para que quede claro justamente cómo es el tema. Hay dos denuncias contra el hoy detenido concejal Zapata. Yo quiero preguntarle, y para que quede claro, porque nosotros y la teleaudiencia también, por ahí hay cuestiones legales que no conocemos. Los dos denunciantes, ¿son menores para la justicia o no? ¿Qué es lo que usted trata de explicarnos? Son menores para la ley. Bien. Son menores para la ley, es decir, a ver, cuando uno tiene menos de 18 años, sí, es menor, ¿cierto? Es menor. Y el delito de corrupción de menores dice, se produce cuando se trata de hechos corruptores a menores de edad, aunque medie el consentimiento de la persona. Esta persona en ningún momento declaró que hubiera sido amenazada, que hubiera sido obligada a tener ese tipo de relaciones, ¿cierto? Y por eso es lo que yo digo. Si una persona, ¿cierto?, mañana en Argentina, que tenga entre 16 y 18 años de edad, puede ser responsabilizada de un homicidio doloso, por ejemplo, ¿por qué entonces no puede prestar válidamente el consentimiento para tener relaciones cuando incluso a los 17 años de edad, por ejemplo, ya tiene una determinada tendencia a una determinada forma de tener relaciones sexuales con uno u otro sexo? Eso es lo que yo planteo. No estamos hablando de personas de 12 o 13 años, que en este caso que justamente ahí se trata de torcer el sano instinto sexual. Pero tampoco, entonces, si esta persona tiene 17 años, ¿cierto? Y ya en este caso era una persona que ya reconoció expresamente haber tenido relaciones con otras personas, no es una persona que fuera la primera vez que tuviera relaciones. Entonces no se tuerce el sano instinto sexual, porque estamos hablando de una persona plenamente capaz para prestar ese consentimiento. Ahora, si estamos hablando de una persona capaz para prestar el consentimiento, entonces, ¿cuáles son los actos eventualmente corruptores? El homosexualismo, y no son esos actos hoy en Argentina corruptores, muy a pesar de lo que diga la doctrina y la jurisprudencia tiempo atrás, antes que realmente exista en Argentina el matrimonio igualitario. Ese es el punto. Nosotros tenemos dentro del catálogo represivo de los delitos contra la honestidad sexual una serie de conductas que son englobadas dentro de los abusos sexuales con acceso carnal, ¿cierto? Y cuando estos tipos de abusos con acceso carnal a la vez tienen un plus, que es tratar en este caso de torcer el sano instinto sexual de una persona, ahí se transforman en corruptores. Bueno, en estos dos casos estimo respetuosamente que estamos lejos de esta situación, ¿cierto? Doctor, y en el otro caso, usted marcaba recién 17 años, ¿y el otro, la otra denuncia? La otra persona, mire, la otra persona no recuerdo si tiene 14 o 15 años, pero existe una denuncia. Todavía no se lo pudo escuchar por parte de la defensa. Yo quisiera escucharlo realmente cuáles son las condiciones bajo las cuales en este caso se produjo realmente el hecho. Porque lo voy a repetir, toda la doctrina y la jurisprudencia consideran que cualquier persona, aún un incapaz, puede prestar el consentimiento, ¿cierto?, para tener relaciones sexuales, cuando no se dan bajo determinadas circunstancias que justamente están contenidas en la ley. Las circunstancias en las que hace referencia, en este caso al menos en una testimonial que se produce de uno de los menores, y en el otro caso en una denuncia, no se observa realmente que hubiera un delito de abuso sexual. Y por ende, no entiendo que exista tampoco un acto de corrupción. Doctor, ¿van a apelar esta medida? Porque bueno, la información que manejamos es que la prisión preventiva es por 90 días. Sí, se está trabajando justamente porque estimo que no existe elementos que lo liguen al proceso.
no existen elementos que lo liguen al proceso. Eventualmente se podrán pedir medidas de tipo restrictiva para asegurar, en este caso, de que el imputado de alguna manera no entorpezca con la investigación o no se sustraiga a la acción de la justicia. Pero me parece que una medida tan gravosa como la prisión preventiva y que está, en este caso, afectando el principio de inocencia, porque mi sentido procesal es inocente hasta que una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada no diga lo contrario, me parece que es gravísimo. En este caso es gravísimo. Doctor, bueno, no sé si quiere agregar algo más con respecto a lo que está sucediendo. No, simplemente que me parece que la gente muchas veces se forma, ¿cierto? Opiniones, son temas sensibles para la sociedad, son temas incluso que generalmente yo no salgo a hablar, nunca salgo a hablar de los hechos, pero me parece que este es un hecho que ameritaba salir a aclarar algunos aspectos que me parece que ya sea por una falta de conocimiento de algunos puntos que tienen que ver con la ley, se forman algunas opiniones que realmente no se compadecen ni con la conducta, en este caso de Diego Zapata, ni con los hechos que se encuentran investigando. Por lo que, después de haber escuchado y ver en redes sociales de las cosas que realmente se dicen del señor Zapata por la condición, en este caso, que tiene, la condición sexual que tiene, me parece que son agraviantes, que no son ciertas, que se va a discutir en este caso la responsabilidad del mismo, y si yo no hubiera algún elemento que pudiera discutirlo, sería el primero en callar y realmente ejercer mi posición desde otro punto de vista. Pero me pareció que era oportuno salir a decir algunas cosas que en su momento se lo dije no solamente a la señora jueza de garantía, sino lo voy a sostener en todos los demás tribunales. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de saber qué ha declarado el denunciante o los denunciantes? ¿Pudieron? Sí, estuvimos en todas las audiencias. La doctora Reynoso, en este caso, en todo momento nos permitió hacer un control de la investigación, es cierto que se lleva a cabo, nos notificó con antelación, concurrimos a las audiencias el día viernes, posteriormente concurrimos a las audiencias el día sábado, estamos notificados de nuevas audiencias fijadas para esta semana, es decir que con respecto a ese punto no existe ningún tipo de objeción en relación tanto a la actuación del Ministerio Público Fiscal por parte de la doctora Emilce Reynoso. Simplemente tenemos una diferente mirada en orden a lo que debe considerarse, ¿cierto?, el delito de corrupción de menores, tal como está hoy tipificado en la ley y lo analiza la doctrina y la jurisprudencia. Simplemente hay un descontento, si se quiere, desde el punto de vista profesional y en orden a la tipificación de la conducta de mi asistido. Doctor, ¿cuántos días tiene a partir de ahora usted para lo que decía en parte de la nota de presentar la apelación? Bueno, mire, la audiencia de prisión preventiva fue el día sábado, terminó aproximadamente a las 2 de la tarde, habría empezado a las 11 de la mañana ante la jueza de garantía. El día lunes fue mi primer día hábil, son 3 días. Pienso que mañana se estará presentando el recurso de apelación y bueno, lo tendremos que resolver oportunamente acá ante el Tribunal de Apelaciones de la Ciudad de Concepción del Uruguay cuando fije la fecha de audiencia respectiva. ¿Qué opinión le merece la publicación de las fotos que se produjeron a través de las redes sociales? La publicación de las fotos justamente podría ser, o si es que se demuestra que fue mi asistido procesal, otro tipo de delito. Está contemplado en el Código Procesal, en el Código Penal, específicamente cuando uno, desde el punto de vista, ¿cierto?, que hoy es común en una relación que puede ser sexual, puede ser familiar, puede ser de amistad, uno se toma algún tipo de fotos que tienen que ver o rozan la intimidad y posteriormente se lo pasa a otra amiga y esta amiga termina difundiéndola. Está expresamente tipificado en el Código Penal, pero ese delito no es el delito de corrupción. No estamos hablando de un delito de corrupción, estamos lejos de un delito de corrupción. Si nosotros queremos, a partir de querer
englobar, como se hace, ¿cierto?, con una imputación generalizada, que realmente no me dicen cuáles son los actos prematuros, cuáles son los actos corruptores, decir, por ejemplo, que una fotografía, el código concretamente habla de divulgación de fotografías de este tipo. Expresamente lo establece. Y a la persona que lo divulga y a la persona incluso cómo lo obtiene. Expresamente está establecido en el código el tipo con relación a ese tipo de conductas. Pero no estamos lejos del delito de corrupción. Claro. ¿Habría sido una relación ocasional, una relación de vieja data? ¿Qué nos puede decir usted? Mucho yo no quiero hablar de ese tema porque hay menores ahí. ¿Por qué no se los cuida a los menores, digo yo? Porque prácticamente no se los ha cuidado a los menores con esto. Por eso digo, eso es lo que yo digo. Se lo está estigmatizando por parte de la justicia misma. Se lo está estigmatizando la preferencia que puede tener una persona, porque sabemos perfectamente que aun cuando tengamos el matrimonio igualitario, nosotros tenemos muchísimos años de machismo, muchísimos años que a mí me cuesta asumir algún tipo de conducta porque vengo criado de una familia con un patriarcado férreo, ¿cierto?, que no me hubiera permitido en este caso. Entonces yo muchas veces vuelco eso en mis hijos, pero hoy tengo que aprender realmente que existe el derecho a elegir, que existe el derecho a inclinarse, el derecho, y es perfectamente válido esa circunstancia. Acá no se los cuida y se lo está estigmatizando. Le estigmatizan la posibilidad de elegir tener relaciones con uno o con otro sexo, ¿cierto? Porque pareciera que lo prohibido o lo corrupto es eso, porque no es prematuro. No, lo prohibido es que sean menores. Prematuro podemos hablar de una persona de 12 o 13 años, cuando que eventualmente una menor de 13 años, ¿cierto? Un menor de 13 años nunca puede dar un consentimiento plenamente válido, aun cuando la doctrina y la jurisprudencia por ahí en algunos casos lo admiten en relación al sujeto activo también, que una menor de 13 años pueda darse un consentimiento. He leído alguna jurisprudencia en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, la otra vuelta, que me llamó la atención, y bueno, que nueva esa jurisprudencia incluso, pero la ley dice que menor de 13 años siempre es violación. Por lo tanto, cualquier conducta que uno tenga con un menor de 13 años siempre si está acompañada del dolo, tendrá la intención, en este caso, si se quiere, de torcer el sano instinto sexual. ¿Cierto? Porque el consentimiento no rige, no está viciado en esa persona. Ahora, de una persona que en Argentina puede ser imputable, puede ser responsabilizado de un homicidio doloso grave, que eventualmente no pueda prestar válidamente un consentimiento. No, la verdad que no entiendo. La verdad que me cuesta entender que hoy entonces se esté responsabilizando por ser, no sé, prematuro, porque le escuché decir a la señora jueza de garantía, por ejemplo, cuando es menor aún con el consentimiento, sí, aún con el consentimiento podría ser corrupción. De los menor aún cuando tenga 17 años, aún cuando sea el consentimiento, porque dice que ese consentimiento sea viciado. Pero en ese caso los hechos tienen que ser corruptores. El hecho tiene que ser un hecho abnorme, un hecho contrario, no sé, tendría que ser un hecho, si se quiere, aún cuando, por ejemplo, no sé si ubicarlo así, un hecho sadomasoquista, un hecho que realmente quiebre, si se quiere, una conducta de tipo sexual, así sí, pero acá no existe eso. Existe una conducta de personas que tienen relaciones del mismo sexo, nada más. Doctor, esto y por último de mi parte, recién habló de las fotos usted, y también es oportuno preguntarle al respecto de las redes sociales, ¿qué opinión le merece? Y es lo que yo decía, justamente, que por eso por ahí salgo a hablar, porque es una ciudad chica y muchas veces las cosas que uno dice tienen muchísima repercusión a favor y en contra. Pero muchas veces en las redes sociales, con intención, sin intención, muchas veces hasta con intereses y otras sin intereses,
se dicen realmente muchísimas cosas que dañan muchísimo, no solamente a las personas que están involucradas, sea víctima o victimario, con un desconocimiento real de la situación o de los hechos que se tienen que investigar. Por eso yo en las redes sociales soy muy prudente y le pido muchísimas veces a la gente, a mis hijos, que son los que usan mucho redes sociales, que sean prudentes en el comentario, porque uno muchas veces desconoce el trasfondo, los hechos y el verdadero sentido que implica estar envuelto en una determinada causa penal. Doctor, yo le pregunto por último, ¿usted considera, doctor, que los dos menores que han denunciado no son víctimas en este sentido? Mire, por el primero que lo escuché, estoy seguro que no. Por el primero que escuché, estoy seguro que no. Estoy, pero plenamente seguro. Estoy en un 100% seguro que no. Yo en el segundo caso tengo una denuncia escueta, que fueron a buscarlo incluso a la persona por parte del COPNAF y lo fueron a buscar, cuando incluso habría que analizar en este caso de lo que habla el Código Penal en cuanto incluso a la protección de los menores y cuando están envueltos en este tipo de delitos, ¿cierto? En el caso del primer hecho, que lo escuché, estoy plenamente seguro, porque incluso en ese caso se tendría que buscar a otras personas que tendría que estar ya detenido. Si la Fiscalía hiciera bien en este caso y habría escuchado a esta persona, yo hubiera detenido a otras personas. Ya lo hubiera detenido. Bien. ¿Del entorno? No sé qué quiere decir con eso, doctor. Y mire, por eso le digo, hay personas que menores involucrados, y yo prefiero no seguir hablando de ese punto, de ese tema, ¿cierto? Yo prefiero hablar concretamente de qué considero que es un delito de corrupción y cuáles son los elementos que se deben tener para hablar de corrupción, ¿cierto? Nada más. De lo otro, prefiero no hablar, pero está en el expediente. Está en el expediente y toda la gente que sale a comentar, muchas veces con inexactitudes, e incluso he visto personas incluso que son de agrupaciones de determinadas de agrupaciones, comentarios que nada tienen que ver con la realidad del caso. Nada tiene que ver con la realidad del caso. Doctor, le agradezco mucho el contacto. No, al contrario. Al contrario, gracias por llamar. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estamos. Entonces, a falta de información oficial, Iván, que ha sido lo que hemos estado buscando también esta mañana, bien creo viene tener la palabra del abogado defensor de Diego Zapata, que está detenido desde el jueves a la noche. Nosotros el viernes, Iván, acá abríamos el noticiero hablando justamente de esta detención. Esta mañana hemos ido